Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a lo básico sobre parlantes. Recuerden, lo básico, lo básico sobre parlantes. Bueno, esta es nuestra segunda clase. Hoy vamos a ver algo sobre los parlantes, el tamaño y en qué influye el tamaño en las frecuencias. Bueno, hay parlantes, por ejemplo, este es un parlante de 8 pulgadas y este tipo de parlante, pues, no es que sea tan grande, pero nos puede generar algo de bajo. Sin embargo, la estructura de este tipo de parlante también nos ayuda a percibir frecuencias medias. Lo que hay que tener presente es que en la medida que un parlante vaya siendo más grande, las frecuencias van siendo menos, o sea, van siendo inferiores. Entre más grande sea un parlante, las frecuencias van a ir bajando. En la medida que un parlante va siendo más pequeño, por ejemplo este, lo que son las frecuencias van a ir aumentando. Entonces, un parlante de 8, de 10, de 12 pulgadas, 15 pulgadas, 16 pulgadas que los hay, y los hay mucho más grandes, entre más grandes sean, la frecuencia es más baja. O sea, el desplazamiento, la velocidad va a ser inferior. Por lo tanto, la frecuencia va a ser baja. Y entre más pequeño sea el parlante, la frecuencia va a ser superior, va a ir un poco más rápido. Y si es más pequeño, pues va a ir mucho más rápido. Eso es lo que se conoce como la frecuencia, que luego lo vamos a estar viendo. Entonces, si yo tengo aquí un parlante de 8 pulgadas y hago una instalación con un parlante que sea inferior a este también, por ejemplo, este tiene unas 6, 7 pulgadas, yo creo que tiene menos 6 pulgadas por ahí. 8 y 6 pulgadas, aquí lo que voy a tener es frecuencias bajas, frecuencias medias. Si pongo un parlante mucho más pequeño, me va a generar frecuencias altas. Entonces, para que tengamos en cuenta, ¿no? Entre más pequeño sea el parlante, la frecuencia va a ser mayor. También influye mucho en los parlantes, porque este parlante, a pesar de que tiene 8 pulgadas, pueden existir otros parlantes del mismo tamaño, pero la estructura es completamente distinta, completamente diferente. También varía la impedancia. Este parlante puede tener 4 ohmios, lo que va a permitir que suene mucho más fuerte que un parlante de 8 ohmios. Al tener 8 ohmios, va a haber un poquito más de resistencia, el sonido va a ser inferior y requiere un equipo que tenga la misma impedancia y si las potencias son similares, pues que tenga la misma potencia. Entonces cambia mucho la estructura de un parlante a otro. Si vamos a poner un parlante de 8 ohmios, tenemos también que ver la funcionalidad que le vamos a dar. ¿Para qué lo voy a usar? ¿Para qué lo voy a utilizar? No, este parlante lo quiero porque tengo un espacio muy pequeño y quiero que este parlante me genere bajos medios, pero ya lo estaré acondicionando con un tweeter para que me pueda generar frecuencias medias, frecuencias bajas y frecuencias altas. La estructura sería esta que tenemos aquí. Esta sería la estructura que necesitaríamos para sacar frecuencias medias y algo de bajos. Y ya si nosotros queremos solo bajos, pues la estructura sería la siguiente. Suspensión de goma, que sea bastante flexible, y porque a pesar de ser flexible, el cono va a entrar y va a salir. O sea, va a haber un desplazamiento mucho más lento, pero la prolongación va a ser mayor. Entonces, ir teniendo en cuenta ello. Y no importa el tamaño, porque incluso hace poco destapé un altavoz, un bafle como de unos 15, 16 pulgadas, con la que era la campana bastante reducida, no era tan prolongada y me generaba frecuencias medias y se alcanzaba a filtrar un poquito de frecuencias altas, un parlante de 15 pulgadas. Entonces este mundo no es un mundo que uno diga es esto y ya se quedó así, no. Los fabricantes con el paso de los años han venido haciendo muchas cosas y han creado unas modificaciones impresionantes en los parlantes que uno dice, bueno, hay parlantes de 15 pulgadas que nos pueden generar todas las frecuencias, pero también hay parlantes de 15 pulgadas que nos puede generar o solo bajos, o solo medios, o medios y altos, o bajos y medios. Entonces todo eso es modificable y no nos podemos ser cuadriculados y decir, no, es que es así, así, no. Eso ha cambiado mucho. Y hoy en día, por ejemplo, con los altavoces Bluetooth, con los altavoces activos, son equipos con poca potencia en la parte de la amplificación, pero los parlantes generan bastante sonido, o sea, se desarrolla bien la potencia en ellos y llega a lugares mucho más espaciosos. Bueno, entonces en el caso de los parlantes, ir diferenciando ellos, ir aprendiendo. No vamos a poner un parlante de 4 ohmios en un equipo de 8 ohmios porque podemos alterarlo, podemos dañarlo, porque la resistencia va a ser inferior, va a ser menor. Siempre que vayamos a instalar un parlante en un equipo, tener presente la impedancia. La parte trasera de los amplificadores pone impedancia mínima, 4 ohmios, o pone de 2 ohmios a 16, o de 4 a 16, o de 8 a 16, o solo pone 8, o solo pone 2, o pone en paralelo 2 ohmios. Bueno, atrás vienen todas las especificaciones y si hacemos una instalación que sea acorde a la impedancia mínima. Si pone 2 ohmios, lo mínimo de la instalación tiene que ser 2 ohmios. No puede ser 1 ohmio, no puede ser 1.5 porque se puede afectar. Si el altavoz se puede dañar. Muy diferente cuando yo pongo varios parlantes en paralelo, se baja la impedancia, pero esos parlantes tienen divisores de frecuencia. Entonces lo que es la capacitancia y lo que es la impedancia ayudan a que
ese valor de resistencia que se puede dar ahí o esa impedancia que necesita como mínimo el amplificador, esos componentes nos ayudan a nivelar ello. Entonces, porque a veces gente dice, bueno, si pongo un medio de 8 ohmios o un bajo de 8 ohmios, un medio de 8 ohmios, un tweeter de 8 ohmios en paralelo, se baja un montón la impedancia. Entonces, ¿cómo lo conecto? No, porque no lo va a conectar, nunca vamos a conectar un parlante, un medio y un tweeter directamente al amplificador, no. Siempre los parlantes de frecuencias medias, frecuencias altas, llevan filtros de cruce para que cada uno de ellos trabaje en la frecuencia. Y lo que son los parlantes, muchos de ellos también llevan bobina paso bajo, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y eso hay que respetarlo, eso es una ley y está la ley de Ohm, eso es respetable, eso no se puede alterar, no se puede modificar. Y por ello es tan importante siempre hacer los cálculos, siempre hacer las revisiones. El medidor de impedancia es muy importante. Un multímetro normal no nos puede valer para medir impedancia. Mide resistencia. Si yo tengo este parlante aquí estático, yo lo mido con un multímetro normal, me va a dar la resistencia que tiene en ese momento la bobina en un punto. Pero cuando yo le mando sonido a este parlante, esa bobina va a tener una modificación, se va a dar una alteración porque va a tener movimiento. Entonces, con el medidor de impedancia, lo que hace es enviarle señal, enviarle corriente a X frecuencia y nos da una aproximación, ni siquiera es exacta, nos da una aproximación y ese valor es el que vamos a tener como referencia. Si ese valor es inferior a la instalación que necesitamos, que nos pone el amplificador, que es la impedancia mínima, no, descartémosla, porque podemos poner en riesgo nuestro amplificador. Bueno, esto lo iremos estudiando un poquito más. Luego ya tenemos lo que son los parlantes. Vamos a ir introduciéndonos poco a poco en este tema. Vamos también a tener unas clases con un poquito de teoría. Yo sé que la teoría a veces a la gente no le gusta, a mí tampoco me gustaba. Yo siempre pensaba que esto era conectar y conectar, pero no, también es importante aprender las instalaciones, cómo van, saber sacar los cálculos para poder hacer una buena instalación. Podemos apoyarnos en ChatGPT, eso lo podemos hacer. Yo luego les dejaré un video cómo pueden hacer los cálculos, pero nosotros no nos vamos a basar únicamente en lo que nos diga ChatGPT. ¿Por qué? ChatGPT nos puede dar una información, pero eso se tiene que comprobar con los equipos de medición. Porque, como les decía al principio de los videos anteriores, ChatGPT, yo le digo, si yo pongo 3 parlantes de tanta impedancia, ¿cuánto me da? Te da el resultado. Si quiero tal frecuencia, te hace el cálculo, te lo da. Pero a la hora de medir la impedancia real, no te lo da. Y hay que tener los equipos para hacer la comprobación. Bueno, ya luego tenemos unos parlantes un poquito más pequeños. Los parlantes anteriores, que eran los parlantes para bajo y medio. Los parlantes de bajo trabajan en las frecuencias de 20 Hz, que son 20 oscilaciones, 20 movimientos. Contamos 20, esa es una frecuencia bastante baja. El oído casi no la percibe porque prácticamente se da es como un movimiento del cono. Luego van a ver ustedes un video de cómo funcionan esas frecuencias en el cono del altavoz. Entonces yo puedo mandar 20 Hz y eso es una frecuencia tan baja que no se percibe. Se ve solo el movimiento. Pero a medida que yo voy aumentando la frecuencia, si lo pongo a 40, a 60, a 80 Hz, ya el golpe se va dando pum, 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 pum. Y eso que hay unos armónicos porque la música no genera solo el bajo. Entonces llega, lo resalta, pero también hay unos armónicos que son los demás sonidos que están ahí si es una música, pues los demás sonidos, si es una película o lo que sea, siempre van a haber unos sonidos inferiores y van a haber unos momentos donde esos bajos resaltan, o sea, no es un bajo constante. Eso es a veces momentos, por ejemplo, una película, la explosión, en una película, el golpe, el chirrido, bueno, hay tantos sonidos que se dan que cada uno de ellos hace su labor. Y ya lo que son los parlantes, recuerden bajos de 20 a 200 Hz, 200 oscilaciones. Y eso que cuando hacemos la prueba y empezamos a aumentar la frecuencia, porque dice que los bajos son de 20 Hz a 200 Hz, cuando vamos por 100 Hz, eso ya va a millones, eso ya ni se alcanza a ver. 150 Hz, eso ya va, el bajo va así, va de esta manera, impresionante. Entonces, de ahí lo importante de tener el filtro de cruce paso bajo, para que cuando llegue el sonido a ese parlante, no se nos filtren otras frecuencias y el parlante trabaje en X frecuencia. Que lo quiero a 80 Hz, pues calculo la bobina paso bajo para que me trabaje a 80 Hz. El parlante va a tener 80 oscilaciones por segundo. No las va a superar. Puede que trabaje a unas oscilaciones inferiores, pero no las va de 80 Hz, no va a superarlas porque está preparado para ello. Y ya en el caso de los parlantes de frecuencias medias, siempre deben estar selladas en la parte de atrás, como esto. Siempre deben estar sellados. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un altavoz, un bafle o una cabina y pone un parlante que no esté sellado, la oscilación que genera el bajo, ese movimiento
que va a desplazar aire hacia adelante y hacia atrás. Cuando el aire va hacia atrás, que es el que está dentro de la caja, ese aire va a golpear contra la pared de la madera, corrijo, y cuando rebota ese aire se va a meter por aquí, lo cual va a modificar la frecuencia de este parlante. De ahí la importancia, esto se hace desde mucho antes, que los parlantes vengan sellados para que no les entre el aire. Hoy en día, muchos parlantes, yo he visto altavoces activos, que no vienen sellados. Sin embargo, internamente vienen los parlantes dentro de unas cajitas. Internamente trae una cajita que evita que a ese parlante le entre aire. Si los parlantes todos son del mismo tamaño, si es una columnita que vienen todos del mismo tamaño, por lo general muchos de ellos no traen división, están así. Trabajan todos a la misma frecuencia, todos generan bajos, medios y altos. Hay otros que hacen una división, hay cabinas que tienen una división donde aíslan completamente el bajo, dejan esa parte, es una sola estructura, pero dejan el bajo en ese lugar para que se genere el bajo, el golpe, pam, pam. Y ya los demás, lo que son las frecuencias medias, no se van a ver afectadas porque el sonido del bajo, el aire del bajo no está llegando a ellos. Por lo tanto, el trabajo está muy bien. Entonces, parlantes de frecuencias medias es lo mismo. Entre más pequeño sea el parlante, nos va a generar frecuencias más altas. Entonces, parlante de frecuencias medias, hacía muchos años, estamos hablando de los años 80, que siempre resalto lo que es el parlante Philips, 3 tornillos, 12 pulgadas. Será un parlante que generaba bastante frecuencias medias, se ponía con un parlante de 15 pulgadas, creo, no me acuerdo bien si era de la marca Unison, cornetas Unison, Twitter Unison, metálico, y el sonido era increíble. Las cornetas eran metálicas, pero eran unas cornetas de unas 10 pulgadas, estaban fenomenal. Hoy en día no, hoy en día todo es un poquito más costoso, más elevado. Pero ese parlante de 12 pulgadas, nosotros en esa época no le sellábamos las aberturas que traían la parte de atrás. Se ponía así directo. No sé por qué no se hacía en ese entonces, pero por lo general lo que eran los parlantes de frecuencias medias, que eran de 7 pulgadas, y los más comunes, que eran de unas 5 pulgadas aproximadamente, se colocaban dos en una cabina, y ese nos generaba frecuencias medias. Hoy en día, pues uno ve que estos parlanticos ya vienen preparados para trabajar en esas frecuencias. Entonces, parlantes para frecuencias medias, podemos trabajar con parlantes de 4, de 6, de 8 pulgadas, de 10 pulgadas, 12 pulgadas y algunos de 15 pulgadas. Porque hay algunos parlantes de 15 pulgadas que vienen para bajo y medio. Y hay otros parlantes de 15 pulgadas que vienen para bajo y para súper bajo. Entonces uno va a ir aprendiendo, va a ir diferenciando. Entonces, parlante de medio tenemos que trabajar con frecuencias de 200 Hz a 1200 Hz. Dentro de ese rango, ahí están las frecuencias medias. Y podemos trabajar con los parlantes que les dije hace un momento. Y ya luego tenemos lo que son los parlantes de frecuencias altas. Como les decíamos hace un instante, son parlantes mucho más pequeños. Vamos a poner esto por aquí. Estos son parlantes de frecuencias altas. Y les comparto que de esto hay una gran variedad. A veces me preguntan, ¿y qué tal es esta marca? Yo no les puedo responder porque cada país, si vamos al Brasil, Brasil tiene sus fábricas de parlantes y tienen muy buenos componentes para generar sonido. Si vamos a México, lo mismo. México tiene buenas fábricas. Incluso la Motorola tenía la fábrica de Twitter de cuarzo allá en México. Si venimos por acá, por los lados de Europa y nos vamos para Holanda, otros países que también elaboran componentes de sonido, es increíble. Cada uno tiene su fabricación de sus componentes. Aquí en España, por ejemplo, hay marcas que también fabrican altavoces y tienen su exclusividad, sus diseños. Entonces nosotros no podemos generalizar un mismo componente de un país, pensar que en los demás países también lo hay, ¿no? Cada país tendrá sus componentes y cada uno de ustedes tendrá que darse la investigación de cómo se fabricó y qué tal es el sistema que ellos venden. Lo importante en esta clase es que sepamos que los parlantes de frecuencias altas, por lo general, hay parlantes de frecuencias altas que son de 5, 6 pulgadas. Y entre más pequeño sea, por ejemplo, yo voy mermando el tamaño y también la estructura. Por ejemplo, aquí tengo una estructura con cono de plástico. Este tapapolvo viene completamente, o bueno, casi cóncavo, plano, un poquito cóncavo. Y este me genera frecuencias altas. Esto ya tenemos aquí una unidad que va para una corneta. Tiene una bobina bastante finita. Un imán de, no sé si es de neodimio, pero genera buenas frecuencias altas. Aquí tengo un parlante también con imán, una estructura distinta, diferente, me va a generar frecuencias altas. Aquí tenemos uno con cono, aunque aquí está achatadita lo que es el tapapolvo. Este parlante nos va a generar frecuencias altas. El solo tamaño, porque esto no tiene esto tendrá una pulgada aproximadamente. El solo tamaño nos hace entender que es un parlante que nos va a generar frecuencias altas, porque entre más pequeño, la frecuencia es elevada. Un parlante de esto no va a desplazar tanto aire, esto no desplaza tanto aire. Sin embargo, al llegar a unas velocidades tan elevadas, nos genera un zumbido. Psss,
Es el sonido que nos da este tipo de parlantes de frecuencias altas. Luego tenemos lo que son los parlantes de membrana, que son este tipo. Los hay también de diferentes materiales, de Kevlar, de plástico, o lo que son sintéticos, de seda. Estos también nos generan buenas frecuencias altas. Pero cada uno de estos componentes, nosotros lo que tenemos que entender es, en el caso nuestro, que es trabajar en casas, en lugares cerrados, pequeños, o un estudio, si vamos a elaborar un altavoz, pues ver cuál de estos nos genera la mejor frecuencia, con cuáles nos va bien, y también llevar un cuadernito donde vamos a ir anotando los resultados, las combinaciones que se hacen, y de esa manera, pues cuando vayamos a hacer un montaje con un equipo similar, pues ya tenemos unas características. Aquí tenemos uno con cono de plástico, que luego estaremos hablando de los conos de plástico, para que ustedes lo tengan en cuenta. Esto es un parlante de frecuencias altas. Por hoy dejamos aquí y nos vemos en el próximo video, en la próxima clase, para que vamos aprendiendo un poquito y vayamos disfrutando de esto tan interesante que es el tema de los parlantes. Bueno, chao, un abrazo para todos.